Un saludo muy grande para todos los radioescuchas, para todas las personas que se han suscrito a nuestro canal de YouTube de Radio Yo Soy Digital Chile. Aquí estoy con Trinia Siles, Viviana Masoro, mi nombre es Cecilia Marras. Y gracias por suscribirse, que no tiene ningún costo, es gratuito para siempre, nunca va a tener un cobro, así como escuchan un canal de humor, un programa de televisión, lo mismo es con nosotros, es totalmente gratuito, así que suscríbanse del teléfono, mucho más fácil, y llegar a apretar el botón de suscribirse y nos van a ayudar a nosotros a viralizarnos mucho más en nuestro canal, que es un canal cultural, literario, de ayuda a tantas personas y le agradecemos a todas las personas nuevas que se han suscrito. Un abrazo muy grande y le doy la palabra a Trini. Adelante, Trini. Bueno, un saludo especial para todas, lo mismo. Y hoy, bueno, volvemos con una autora que hemos visto en otras oportunidades y que quizás nos va a hacer estremecer. Pero me encanta la manera en que llegamos finalmente a conclusiones a propósito del cuento. Este de hoy es especial y lo quiero mostrar con una imagen, Ceci, a propósito del tema, porque el cuento es El observador de caracoles. Ahí estoy. Miren la cantidad de caracoles, la imagen eh, cercana de lo que es un caracol con sus babas, ¿no? Muy bien. ¿Vieron la imagen, Ceci, no? Bueno, entonces, cuando el señor Peter Noppert, socio de una firma de agentes de bolsa, comenzó a aficionarse a la observación de los caracoles. No imaginaba que los pocos ejemplares con que empezó se convertirían tan pronto en centenares. Los primeros caracoles fueron llevados al estudio de Noppert. Pronto una treintena de tanques y peceras de vidrio se llenaron. La señora Noppert desaprobaba todo esto enérgicamente y se negaba a entrar en el estudio. Sus amigos y su esposa deploraban ese pasatiempo poco habitual y vagamente repulsivo. No obstante ello, más gozo parecía encontrar Noppert. En la cocina observó cómo un par de caracoles se unía en un beso de voluptuosa intensidad. Su instinto le dijo que estaba observando algún tipo de actividad sexual. El señor Noppert le dijo a la cocinera que aquella noche no sirviera caracoles. Se llevó el recipiente a su estudio y en el hogar no se volvieron a comer caracoles. Investigó, pero solo halló que los caracoles manifestaban en su apareamiento una sensualidad que no se encuentra en ninguna otra especie del reino animal. Supo que sus caracoles eran del tipo de agua fresca y dado que ponen los huevos en arena o tierra, colocó tierra húmeda y una palangana con agua, a la que trasladó a todos los caracoles. Noppert llamó a su mujer y a la cocinera para que vieran. Los huevecillos parecían caviar de gran tamaño, pero eran blancos en vez de negros o rojos. El señor Noppert tomó nota de los apareamientos sucesivos. Expuso la biología de los caracoles a sus amigos e invitados, que lo miraban con fascinación y también asco. Su esposa, que ahora estaba embarazada, evitó mirarlos. Noppert compró más peceras y tanques de vidrio y en el mercado escogió otros caracoles de aspecto más animado. Sus colegas de la bolsa, curiosamente, se fijaron en que Peter parecía gozar mucho más de la vida. Además, se mostró más audaz en sus decisiones, más brillante en sus cálculos, y esto aportaba más dinero a la compañía. Su salario subió de 40 a 60.000 dólares anuales. En el estudio de su casa pasaba todas las veladas con los 1.100 o 1.200 caracoles y ya no permitía que nadie pusiera los pies allí.
Ya veía los fondos de sus cuentas corrientes multiplicarse tan fácil y rápidamente como sus caracoles. Se lo dijo a su esposa, que se alegró mucho. Hasta le perdonó el estado ruinoso del estudio y el olor nauseabundo que se iba extendiendo por todo el piso superior. Pasado un tiempo, el señor Noppert no había entrado en su estudio desde hacía casi 2 semanas. Cuando entró quedó sorprendido al encontrar el suelo completamente cubierto por 2 o 3 capas de caracoles. Le costó cerrar la puerta sin aplastarlos. Los caracoles no solo habían cubierto toda la superficie, sino que además millares de ellos colgaban de la araña de cristal, formando un grotesco, descomunal racimo. Ahora le trepaban por los zapatos y las perneras de los pantalones. Sacó los pies con irritación, se dirigió a la puerta con el propósito de llamar a uno de los criados para que le ayudara, cuando la araña de cristal le cayó encima. Largas tiras de papel cubiertas de caracoles se desprendieron de la pared y le taparon la vista, como si estuviese en una prisión. Gateó hasta la puerta, no pudo abrirla. Edna gritó desesperado. Un caracol se deslizó en su boca. Escupió asqueado. Peter trató de sacudirse los caracoles de los brazos. ¡Socorro! Aulló. Tragó un caracol. No podía respirar porque no le era posible alcanzar la nariz con las manos. Tenía las manos inmovilizadas. Por un ojo entrecerrado vio un par de caracoles haciendo el amor silenciosamente. Otros emergían de un hoyuelo como un ejército infinito que avanzaba por su mundo cada vez más ancho. Bueno, y con esta lectura le paso rápidamente la palabra a Viviana. Gracias, Trini. Bueno, antes que nada quiero saludar a mis compatriotas porque hoy es 9 de julio. Recordamos el Día de la Independencia que se produjo en 1816. Y bueno, además de recordar, desearles lo mejor del mundo, la calidad de vida, ¿no? Que nuestro país y mis compatriotas se merecen como todos los seres del mundo, ¿no? Así que bueno, un saludito para acompañar. Felicidades a todos los argentinos, a Elda Audicio ahí que también nos escucha Que y nos siempre está, pensé en ella primero porque siempre impacta. está Todos los presente. radioescuchas que ella también le manda nuestro cuento, así que un abrazo a todos los argentinos, Y mucha esperanza, éxito y amor, que con fe ese país va a salir adelante, de todas maneras. gracias chicas también por los buenos deseos. Bueno, realmente un cuento escalofriante, más allá del tema de la baba de los caracoles, vamos a ver por qué otros motivos también tiene una cierta carga de terror. Generalmente no escribe este tipo de cuentos, ¿no? Patricia Heini, pero esto tiene su sentido en muchos aspectos de su propia vida. Este cuento forma parte de Eleven, una colección de 11 cuentos que fuera publicada en 1970 y de los cuales nosotros hemos trabajado acá en Yo Soy Digital Chile, La Paridora y La Tortuga. No sé si se acuerdan, queridos oyentes. Y son cuentos fuertes siempre. La Paridora porque era prácticamente una mujer convertida en una máquina de tener hijos, ¿no? Y la tortuga, porque aparece un grado de agresividad o de violencia hacia el animalito que tiene, por supuesto, a lo largo del cuento muchos otros significados. En este caso, El observador de caracoles es un título que tiene una fortaleza impresionante, porque uno podría pensar, bueno, es un señor dedicado a la biología, al estudio de los animales, pero acá hay una cierta carga de voyeur también, porque él se centra en los caracoles cuando percibe lo que él considera un beso apasionado y una cópula en dos caracoles que están en la pileta de la cocina, y empieza a investigar y descubre en libros justamente de investigación
que tienen una cierta sensualidad. Entonces, no es un título elegido al azar, es un título muy potente y que de alguna manera resume todo lo que se va a desarrollar. Lo que sí creo que a ningún lector se le va a ocurrir eh, el aumento cuantitativo y cualitativo de este hobby, porque en un momento es un hobby, y cómo el abandono de ese hobby por los intereses financieros o mercantiles que parecen enloquecer al protagonista, se abandona y trae consecuencias realmente terribles. En cierta medida es muy interesante ver cómo perfila al personaje, porque el cuento está lleno de alusiones a números, ¿no? Este, solo en el primer párrafo aparece que los pocos ejemplares, refiriéndose a los caracoles, se convertirían en centenares. O sea, nos está adelantando lo que va a suceder hacia el final. Instaló un tanque, una treintena de tanques, 30 tanques con caracoles. Y por supuesto, después aparecen otros números que refieren a su otra afición, ¿no? Las finanzas y la inversión en bolsa, y, y- y también la reacción de su mujer diciendo que olían de manera nauseabunda, a lo cual él no parece reaccionar. Y es interesante porque esto lo coloca en su despacho, o sea, lo que sería el centro neurálgico de sus tomas de decisiones, pero aún así, absorbido por lo que significaba su tarea de comprar y vender acciones, se olvida, los abandona, cosa que a los caracoles les importa muy poco y se dedican a reproducirse. El caracol es un animal eh, que provoca cierta sensación de asco, por supuesto, por ese sendero de baba que va dejando en su recorrido, pero también ha sido visto, y ya desde épocas medievales, como un símbolo de la mujer por la concha, ¿no? Por el contenido, por esa forma que puede contener, esa caparazón, y es visto también con un grado de agresividad, o sea, como una mujer agresiva, cosa que no sucedía con el entorno femenino de nuestro interesado en los caracoles, porque se sometían, su esposa, yo me imaginaba a esa esposa embarazada, ¿no? Con todas las reacciones así de asco y la náusea que se dan son propias del embarazo, viendo esos animalitos, inclusive pisa uno en un momento, lo que provoca una impresión muy fuerte. Yo viví en una casa donde había babosas y caracoles. Me gustaban menos las babosas, pero los caracoles en un número reducido no son tan antipáticos, pero estuviste genial, Trini, en mostrarnos esas imágenes, porque uno ya se imaginaba lo que era ese espacio cerrado del despacho, cubierto, no solo cubierto de caracoles, sino que lo invadían todo porque colgaban de la araña, se desprendían del papel de las paredes, entonces como que lo rodearon, lo cubrieron y casi parece una venganza de los caracoles. Sabemos que no hay racionalidad en esto, pero podemos pensar que sí, Patricia Heidnik nos quería transmitir esta sensación por el abandono en que los dejó. Así que sé que es un cuento que puede producir cierto rechazo por la imagen más que nada, ¿no? Por las imágenes o por las sensaciones que uno puede percibir de estos animalitos, pero vale la pena leerlo por la construcción que tiene, por la forma en que está escrito. Así que en eso vamos a conversar un poquito en la segunda parte. Adelante, Ceci. Gracias, Vivi. Eh,
yo pensé que no iba a ser capaz de interpretar este cuento porque la Trini nos manda unos desafíos. Dicen, ¿por dónde le busco aquí la interpretación? Pero bueno, anoté algunas cositas donde, a ver cómo me va. Yo siento que el caracol simboliza el mundo interior de Peter, el mundo interior donde él logra esconderse un poco del mundo exterior. El, es donde él no logra integrarse al mundo. Él pertenecía al mundo financiero, al mundo de la bolsa de valores, pero bueno, hay gente que simplemente no logra, ¿cierto?, integrarse en eso. Y esta rutina lo obsesiona y la presencia de otro ser humano lo vive como una amenaza. Tiene una baja capacidad de empatía, ama a los caracoles porque no le exigen reciprocidad emocional y Peter es como ellos, se replica como un caracol ante cualquier contacto humano. El conflicto que yo vi aquí que la autora nos plantea, hasta dónde puede llegar alguien que ha reemplazado las relaciones humanas por una obsesión, los peligros de los aislamientos extremos. El cuento en el fondo me fui por las metáforas, es el aislamiento emocional extremo, un poco también lo que nos pasó en pandemia. La autora nos dice, sin decirlo directamente, que quien deja de amar a las personas solo ama lo controlable, acaba perdiendo su humanidad. Aquí hay la interpretación simbólica más profunda, el exceso de contemplación lleva a la parálisis, el caracol como símbolo del eros reprimido, el ciclo reproductivo como obsesión por el control de la vida. Sin embargo, el caracol tiene tantas otras cosas más importantes que la parte sexual del caracol. Me acuerdo que hay una persona que cultivaba caracol y que lavaba en las manos a él se la suavizaban cualquier cantidad hay miles de cualidades del caracol, pero él solamente se enfatizó en eso, a lo mejor un poco que la señora estaba embarazada y él no podía tener acceso a ella. Bueno, en la segunda parte también me voy a referir a la esposa y con esto le quiero dar la palabra a Trini. Adelante, Trini. Bueno, desafiante este cuento. Es verdad que puede producir un poco de rechazo, pero no podemos dejar de pensar al leer este cuento, o por lo menos tener la referencia de la vida de Patricia Jaime. Y entonces yo quiero volver a mostrarles, Ceci, Sí, eh, voy a subirles nuevamente una imagen de ella. Qué mujer, ya lo habíamos comentado en otras oportunidades, pero qué mujer más sufrida en la vida y en gran parte por la infancia que tuvo. No lo podemos dejar Trini. de asociar, porque ella tuvo una vida en su infancia bastante triste. Su madre le hizo la vida imposible al punto que le dijo que una vez que la había abandonado el papá de Patricia, que ella, mientras la esperaba, quiso y tomó algo de aguarrás para poder abortarla. Era una niña no deseada. Y ese estigma le quedó para siempre en la mente a Patricia Jaime y jamás pudo ser una mujer realizada, íntegra, normal. Y entonces se metió dentro de un mundo asfixiante. La literatura la refugió, supo que tenía capacidad para escribir y se dedicó a escribir un poco el entorno, pero relacionado de alguna manera con su trastorno de inferioridad. Le costó entrar al mundo literario norteamericano y finalmente decidió irse y se fue a Europa y allí vivió, tanto en Francia, estuvo en Italia, también terminó muriendo sola en Suiza. Su vida efectivamente para ella fue desastrosa. Nunca pudo relacionarse en forma normal con el otro sexo. Además, era alcohólica, era homosexual y entonces difícilmente podía llegar a generar un mundo un poco más sereno, más en paz. Y entonces es ineludible que sus temas aborden este tipo de, bueno, de misterios, de asficciones, de persecuciones. ¿Y qué va entonces con este cuento de los caracoles, no? Porque
como te decía, quiero compartir la imagen de ella, que es esta. De hecho, ella de joven fue una mujer buena moza, ¿no? Pero era descuidada. Eh, de hecho, los críticos decían que tenía unas manos gigantescas, que tenía una mirada hosca, arisca, que no tenía buenas relaciones en general. Y bueno, era más que justificable. Pero quiero también referirme, perdonen, aquí voy a esta imagen que también la comentamos la vez pasada y que aparece referida en el cuento de la tortuga, porque Víctor en la tortuga leía este libro, La mente humana de Carl Menninger. Y este hombre, un psiquiatra, un médico, bueno, fue quien la metió en el mundo de la investigación de los trastornos psíquicos, de los desórdenes mentales y sobre todo de comportamientos extraños. Y entonces ella empezó a conocer muchísimo de la mecánica que había detrás de los sádicos, de los masoquistas, de los perversos asesinos, en fin. Y en este cuento, ¿qué es lo que vemos? Bueno, una explicación literaria sobre la obsesión que finalmente es desordenada, porque la persona que se obsesiona por un tema, como es en este caso, eh, este Peter con los caracoles, bueno, va perdiendo la dedicación a las cosas quizás más importantes. Por eso que me llama la atención y les quería preguntar, ¿no? Porque es curioso que si bien se dedica a los caracoles, no deja de lado su trabajo, es más, es exitoso en su trabajo. Lo felicitan y se le duplica el salario. Y entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿qué es lo que nos quiere plantear con esta dualidad? Porque debiera haber leído mal en el matrimonio, mal en el trabajo, pero perdido en la obsesión de los caracoles. Pero tú mencionaste un tema y es justamente que durante 2 semanas abandonó a los caracoles y quedó dedicado también a sus finanzas. En el trabajo lo felicitaban, estaban convencidos de que era un personaje fundamental para la empresa. Y así lo fue. Sin embargo, una vez que regresó a los caracoles se vengan de él por el abandono y lo terminan asfixiando y a tal punto, no lo dice ella, que lo terminan matando allí dentro de su estudio donde él se había dedicado a ellos. Y supuestamente muere. ¿Y muere cuándo? Cuando su mujer está embarazada y va a tener un hijo. Entonces, él se obsesiona con los caracoles, queda rico y y deja a un niño sin padre. ¡Wow! Tremendo dilema. Vivi, te cedo nuevamente la palabra. Gracias, Trini. Sí, cuando mencionaste el libro, es como una especie de patrón que se da en muchos cuentos de Patricia Highsmith, porque aquí menciona justamente el origen de las especies, ¿no? De Charles Darwin, donde encuentra la alusión que yo mencionaba respecto a la sensualidad de los caracoles. Que la frase en realidad está en francés, dice la autora, ¿no? No la comprende exactamente, pero esa palabra lo pone, dice, está muy bien escrito, dice, la palabra sensualité le puso en alerta como un sabueso que de repente encuentra una pista, ¿no? O sea, es muy, esa frase como que desata un poco todo el conflicto y posterior. Yo les quiero comentar, porque quiero agradecer a alguien que no conozco, que se llama Fiona Peters, que es una persona que escribió un artículo que se llama Patricia Highsmith y el atractivo de los caracoles. Porque si bien Trini nos ha mencionado rasgos de la autora eh, que complicaron su vida, que convirtieron su vida en algo triste, ¿no? Sin afecto, sin apoyo. Esto va más allá respecto a los caracoles.
Patricia Jaime, como el observador, también tenía caracoles y los trasladaba cuando hacía estos viajes por Europa que mencionaba Trini, en el propio sostén o debajo de sus senos. Fíjense que la obsesión que se da en el protagonista era algo que caracterizaba también a la autora. E inclusive hay quien describe que en reuniones sociales, que ella las odiaba porque ella amaba esa soledad, llevaba en su cartera algunos caracoles y se sentaba a un costado a mirar cómo actuaban. Yo cuando encontré este artículo que dije, bueno, me parece de un valor precioso para compartir, pero también me causó un profundo escalofrío, ¿no? Y por eso hablaba del psicoanálisis y me llevó a pensar en la libido, es decir, qué pasa con la autora y qué pasa con el señor, dónde está puesta la libido de estos personajes, dónde está puesta la potencia sexual de estos personajes, que no es solamente vinculada a las relaciones, ¿no? Sino que tiene que ver con todo, con el deseo, con la búsqueda, con el interés, que su vida se concentra, en el caso de Patricia Jaime no parece ser numéricamente importante, porque no terminó como el señor Nopper, pero en el cuento ella lo lleva a una magnitud impresionante. Y justamente hay un detalle en el que Trini destacó, que es el tema que su esposa estaba embarazada. ¿Qué le pasa a este hombre que a pesar de tener una familia, a pesar de tener un buen pasar, insisto con el a pesar, de ser exitoso en su trabajo que le representa multiplicar sus dineros, se deja eh, enfrentar o aplastar por también una reproducción impresionante de estos animalitos que comenzaron siendo un hobby. Eh, a mí me hizo pensar qué pasaba en el interior, como decía Ceci, qué pasaba en el interior de este hombre, por qué tuvo que recurrir a este extrañísimo hobby que terminó matándolo. Y quería releer el final porque creo que es bastante fuerte, porque bueno, él, como nos decía, termina aplastado o ahogado, pero dice, frente a él, a pocos centímetros, lo que había sido la planta verde que solía estar en una maceta al lado de la puerta. Corté el párrafo, ¿no? Pero es suficiente. Pegados a ella, un par de caracoles estaban haciendo el amor silenciosamente, y a su lado diminutos caracoles, puros como gotas de rocío, emergían de un hoyuelo como un ejército infinito que avanzaba por su mundo cada vez más ancho. Es un final muy fuerte en fondo y en forma, ¿no? Está escrito de una manera maravillosa y habla de futuro, habla de que más allá de la muerte, más allá del horror que se produce en esa casa cuando su esposa lo encuentre, cuando sus sirvientes lo encuentren, los caracoles se van a seguir reproduciendo. Y la imagen es bucólica, es bonita, es simpática, ¿no? Una planta eh, que adornaba el despacho, donde había caracoles y los pequeñitos caracoles transitando. Y volví a pensar en ese hijo, ¿no? En ese hijo, como bien dijiste, que va a nacer sin padre por el poder de estos seres tan diminutos que lograron apropiarse de todo. Así que creo que más allá del asquito que pueda producir, es un cuento que hay que leerlo porque tiene una riqueza en la forma de estar escrito y en
todo lo que transmite de manera subyacente, que hay mucho más, eh, para hacernos sentir como lectores plenos y felices. Así que gracias, Trini, por la elección. Realmente, adelante, César. Sí, me encantan los desafíos que me la pone la Trini, pero este cuento me tenía nerviosa, no sabía por dónde. Bueno, Edna, que es la esposa, no comparte, dice una parte donde escribe la autora, la nueva afición. Ella da a entender que habían otras aficiones. Podemos interpretarlo así. Ella se niega a entrar al lugar donde dice que está de muy mal olor y él por su parte la ignora pero con cortesía. Hay una vida paralela, una vida que no está compartida, no discuten abiertamente, ella tampoco le exige nada a él. Es bien curioso esa parte, como que acepta que él no la moleste, que no conversen. En el fondo había totalmente una vía paralela donde no se comunicaban de ningún tipo, ni profunda ni superficial. Edna aparece en pocas escenas y su rol casi funcional. Se queja, expresa su inquietud, pero tampoco no le exige a él que saque sus caracoles a otro lugar. Ella podría haber sido más fuerte, ¿cierto? Más decisiva, pero tampoco lo hace, como que le da lo mismo. No hay afecto, no hay momentos de afecto en el cuento, no hay intimidad, no hay diálogos, hay una desconexión entre los dos muy afectiva y muy fuerte. Peter dedica todo su amor, toda su atención y ternura y tiempo a los caracoles, cómo se aparean, cómo nacen sus crías, le da de comer en la mano, le dice a la señora que lo lleva en la casa que lo vaya a ver y la señora al principio no quería, pero al final accede varias veces. Su esposa no, la verdad que no, nunca lo hace. Y estos caracoles son como su nueva familia, por lo tanto era como algo totalmente abstracto, ¿cierto? Que no le daban cariño a él, simplemente era lo que él, no le exigían absolutamente nada. Su esposa gestaba un hijo humano, y él se vuelve padre espiritual de estos cientos de caracoles. En realidad era como la muerte antes de, o sea, o lo mataban los caracoles o otra cosa, pero la muerte anunciada de todas maneras, porque aquí no había absolutamente nada. Si no lo mataban los caracoles, la señora se iba a separar de él sí o sí. Pero un cuento triste, un cuento simbólico, un cuento con hartas metáforas, que ella nos dice, demasiada obsesión, demasiadas aficiones donde tú dejas de prestarle atención a tu familia, pueden pasar cosas drásticas. Así que ojo con eso y una buena enseñanza. Al final logré darle la vuelta al cuento. No sé si Trini nos quiere agregar algo más. Simplemente sí, aludir a ciertas lecturas que tuvo esta mujer, porque se reconoce una fuente enorme de literatura, porque basta pensar en la literatura gótica europea, donde aparecían caballeros luchando contra caracoles gigantes, o volver a pensar en Edgar Allan Poe, ¿no? Que tuvo una vida similar, que también fue rechazado y finalmente recurrió a la literatura fantástica y a cuentos similares. Cuentos negros, sí, no puedo decir novelas, cuentos negros, pero también no dejé de pensar en un cuento que tiene Cortázar, quizá te vas a acordar, Viviana, que se llama Una carta a la señorita de París, en la que Julio Cortázar queda en el departamento y esta mujer se va a París, pero él tiene unos conejitos que de a poco comienzan a multiplicarse y terminan invadiéndolo y no sabe el qué hacer, cómo esconderlo, incluso de la mujer que va a hacer la limpieza, no sabe dónde meterlos, los mete, y en fin, el tipo está desbordado con la aparición de conejos, que podrían significar, de hecho lo han dicho después, cuentos que él fue recreando después, Claro. ¿no? Pero es
un cuento difícil de masticar, quizás, ¿no? Pero que simplemente nos hace fantasear sobre la locura de la obsesión. Yo en algún minuto pensé que era un sueño, porque cuántas veces hemos soñado con También. arañas, con hormigas, que nos invade y terminamos asqueados y espantados con lo que estamos soñando y lo único que queremos es despertar. Pero él no despierta, despierta Nos cuando muere. ya se lo terminan devorando, ¿no? Y referirme también al mundo solitario y triste de Patricia Highsmith, en que finalmente recurre a la fantasía para tratar de iluminar su vida, al punto que ella prefería a los animales, se obsesionó con los gatos y los caracoles, lo que Sí. cuentas, Vivi, es impresionante, ¿no? Pero prefería a los seres animales que a los seres vivos. Qué terrible llegar a eso, ¿no? Ahora yo agradezco dentro de todo, ¿no? Lo que aportó con sus disquisiciones y su soledad a través de la literatura, porque, claro, nos recreó un mundo negro, pero donde las obsesiones se transforman en comportamientos terribles como es este, ¿no? Gracias, chiquillas, y gracias por la interpretación de cada una. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Trini. No, Pero por ahí hablaban de que la soledad lleva a eso. Creo que ella lo menciona ahí, en algunas partes que estuve Claro. leyendo. La soledad lleva a eso. Y que los sí, en el animales, caso de ella, sí. Ah, y hoy, por Y a ejemplo, Edgar Allan Poe le pasó lo mismo. hoy la mascota ha reemplazado a los hijos. Las exacto, estadísticas dicen que hay más mascotas que hijos, porque además, claro, la mascota, por más que requiere atención, no es la misma responsabilidad que criar un hijo. Entonces, y el ser humano, a veces por no salir de su zona de confort, pero tener algo que le pertenece y donde volcar sus afectos, elige otro tipo de compañías. Y en el caso de ella, bueno, más notorio porque no alcanzó a profundizar vínculos, no tuvo hijos, o sea, realmente una vida muy, muy alejada, muy aislada, como decía Trini, ¿no? Así que bueno, siempre lo vuelven los animalitos, pero claro, hay obsesiones y a veces exacto. se pasan de los límites, pero es la soledad, que creo que ella lo menciona en algunas partes que estuve leyendo ayer. Pero bueno, Yo tenemos pensaba, que irlo. perdón, también en los acumuladores, ¿no? O sea, el Claro, acumulador retiene objetos que no requieren atención, pero que también se pudren, se humedecen, huelen mal, y en este caso la opción va por seres vivos, y todo es para llenar un vacío, una carencia, puede ser la soledad o puede ser otro tipo, no alcanzar, no sé, el propósito deseado, sentirse fracasado. Los seres humanos somos de una complejidad interesante y solo un terapeuta creo que puede sacar afuera qué es lo que sucede al interior de cada uno. Así que exacto. bueno, Bueno, miren todo lo que nos ocupó el cuento y todo lo que podría ocuparnos pero porque es dicen que todas las decisiones en extremo no son buenas. Ella misma lo reconoce exacto. en los comentarios que leí. Así que Sí, buen cuento, Trini. Me costó, pero me gustan los desafíos. profundo. Un millón de gracias por traernos este cuento. Gracias a todos ustedes. Suscríbanse. Si ustedes reciben este cuento por WhatsApp, les pedimos como equipo que se suscriban a nuestro canal. Es gratuito y nos ayudan un montón para que sigamos con nuestro trabajo viralizándolo para que otras personas también lo reciban. Y sería un agradecimiento para nosotros. Así que un abrazo muy grande y hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Chao.